Andrés Linares Carranza es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde también realizó la especialidad de Derecho Privado y diversos cursos de actualización en materia civil y de amparo. Cursó las especialidades de Sistema Penitenciario y Menores Infractores, así como de Derechos Humanos y Victimología, y la maestría en Prevención del Delito y Sistemas Penitenciarios en el Instituto de Prevención del Delito y Estudios Penitenciarios, así como el Diplomado de Derecho Familiar en el Centro de Estudios Judiciales. Se desempeña como docente en la Facultad de Derecho de la UNAM, en materia de Derecho Familiar y Teoría del Proceso, y es maestro titular de Derecho Procesal Civil y Derecho Sucesorio, además de impartir clases en posgrado con las materias de Derecho Probatorio y Procesal Familiar en la máxima casa de estudios y otras universidades privadas. Ha ejercido los cargos de asesor jurídico de la Policía Auxiliar del Distrito Federal, secretario de Acuerdos de Juzgado Mixto de Paz Civil, director general del Ministerio Público en lo Civil y Familiar, coordinador de Asuntos de Menores e Incapaces y director general del Ministerio Público de lo Familiar. Todos estos cargos en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Fue designado por la Asamblea Legislativa como magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México el 8 de noviembre del 2011. Actualmente se desempeña como magistrado integrante de la Quinta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Uno de los cuestionamientos que ha venido haciendo ya desde hace varios años es que existiendo el derecho procesal familiar, lo operamos como si fuera procesal civil. O sea, el derecho procesal familiar no es nuevo. Los principios rectores del derecho procesal familiar han existido desde 1932, que tenemos un Código de Procedimientos Civiles, un Código Civil, en donde tenemos actos prejudiciales como es la separación de personas, donde tenemos medidas cautelares que el juez debe decretar con facultades diferentes. Y bueno, de esa manera es como estamos planteando nosotros nuestra operación. Y a mí me gustaría iniciar la reflexión con el artículo 24 del Código de Procedimientos Civiles. El artículo 24 del Código de Procedimientos Civiles regula las acciones del Estado civil, un solo precepto para todos los asuntos familiares. Revisemos a partir del cuarto, ¿verdad?, hasta el veintitantos, y tenemos todas las acciones civiles clasificadas, ordenadas, sistematizadas, y en cambio las acciones en materia familiar solamente las hemos llamado acciones del Estado civil, e incluso con grandes confusiones. Hablamos de la jurisdicción voluntaria, esta no tiene los mismos principios, las mismas consecuencias de una jurisdicción contenciosa, y aún así he visto sentencias como en una sentencia de jurisdicción voluntaria dicen que el actor probó su acción. Ni hay actor, ni hay acción. Y así estamos viendo las sentencias, los incidentes, etcétera, etcétera. Entonces mi primer planteamiento es que si yo tomo el artículo 24 del Código de Procedimientos Civiles, nunca voy a encontrar una clasificación de las acciones familiares, menos aún de las acciones derivadas de la filiación. Y algo todavía más grave para mí, ¿qué es la filiación y qué trascendencia tiene? Cuando me corresponde a mí hablar del derecho de familia y hablamos de las instituciones integradoras del derecho de familia, todos empezamos a estudiar la familia a través del matrimonio. Y siempre hago este cuestionamiento. En este mismo auditorio, no todos están felizmente casados. Algunos felizmente divorciados. Otros todavía no han arribado a ese feliz estado de matrimonio. En cambio, todos estamos filiados. Si no hay filiación, no existe el ser humano jurídicamente hablando. La filiación no solamente va a dar parentesco, ejercicio de patria potestad y derecho a alimentos, nos va a dar todos los atributos de personalidad. O sea, nombre, domicilio, patrimonio, nacionalidad, surgen con nuestra inscripción en el registro civil. Curiosamente, no solo la Cátedra de Derecho de Familia, sino el mismo Código Civil. Revisamos el Código Civil, primero habla de parentesco, después de alimentos y luego de filiación. Si no hay filiación, no habría ninguna de estas consecuencias. No hay filiación, no hay parientes, y tampoco habría derecho y obligación de dar y recibir alimentos. Imaginen ustedes a cualquier varón que por querer quedar bien
por cortejar a una dama que es madre soltera, le dice, como coloquialmente se escucha, le voy a dar mis apellidos a tu hijo. Ingenuamente o dolosamente, son las dos figuras, va e inscribe el nacimiento de ese hijo. Ese momento, cuando sale del registro civil, ese niño no solo se convirtió en su hijo, sino en nieto de sus padres, sobrino de sus hermanos, primo de sus sobrinos, y así se desencadena todo el parentesco. Donde no hay filiación, no hay parentesco. Donde hay filiación, hay parentesco. Entonces yo creo que vamos a darle dos parámetros importantes para poder analizar las acciones derivadas de la filiación. Punto número 1, tal como lo he venido manejando en otras intervenciones, yo digo que el operador jurídico del siglo XXI tiene que cambiar su metodología, independientemente de la actividad que nosotros tengamos. Yo planteo para nuestra operación jurídica cotidiana tener este método: concepto, precepto y caso concreto. Si hablaría de filiación, tendría que hablar del concepto que es filiación, clasificar su filiación, los efectos de la filiación y después revisar nuestro Código Civil en todos los artículos que tenemos de la filiación para entonces sí poder clasificar las acciones derivadas de la filiación y corregir incluso los errores de redacción que tiene el mismo legislador. Si yo revisara la acción de desconocimiento, vamos a darnos cuenta cómo el legislador en el Código Civil en momentos habla de desconocimiento y en momentos habla de impugnación. Y hay otro donde dice contradicción cuando son cosas distintas, una vez que hablamos de la naturaleza de las acciones. Y entonces, bueno, lo que yo propongo es analizar este capítulo del Código Civil y deducir de ahí las acciones que yo voy a proponer, con varias aclaraciones. La primera de ellas, que ningún Código Civil en el tema de filiación es igual en este país. Si yo tomo como modelo el Código Civil del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, voy a ver que tiene muchas acciones, pero otras entidades no tienen las mismas acciones. Sobre todo cuando reviso códigos familiares, Hidalgo, Morelos, Zacatecas, que tienen nuevos códigos familiares, modifican los efectos de la filiación y para mí, por la sencilla razón que soslayamos la importancia que tiene la filiación. Y quiero insistir, un ser humano que no está afiliado jurídicamente no existe. Y nosotros en el mundo de derecho familiar solamente hablamos, desde mi punto de vista, superficialmente de estas acciones. Incluso las hemos confundido en la práctica. Pero bueno, ya llegaremos a esa parte adjetiva. Antes yo quisiera, decía yo, el concepto. Manejar qué es la filiación según el maestro Gutiérrez y González, que es uno de los autores más rebeldes que ha habido en la materia. No obstante que él sigue señalando que debe ser derecho civil de la familia o derecho civil para la familia, yo la verdad que no me meto en ese berenjenal, sea derecho civil para la familia, sea dentro del derecho civil o fuera del derecho civil, o en manera autónoma. Lo que sí es cierto es que las normas de derecho familiar son totalmente diferentes. Si a ustedes se les ocurre revisar el 138, quintus, sextus del Código Civil, se van a dar cuenta que tenemos la parte toral de las relaciones jurídico-familiares. Mientras que el 138 ter del Código Civil me dice que todas las normas del derecho de familia son de orden público, irrenunciables, etcétera, etcétera, y dice todas, no las de ese código. Todas las normas que se refieren a la familia son de orden público, por disposición expresa del 138 ter del Código Civil. En el cuater, en el sextus, nos dice cuál es la fuente de esas obligaciones o de esas relaciones jurídico-familiares y luego cómo se deben regular. Los valores de solidaridad, los valores de apoyo mutuo, de respeto, están en esos artículos y no están en ningún otro artículo. Entonces, el maestro dice, refiriéndose a la filiación, y creo que este error parte de que se confunden. Dicen que la filiación es un hecho de la naturaleza. No es cierto. El nacimiento es un hecho de la naturaleza. Pero la filiación no es el nacimiento. La filiación, jurídicamente hablando, surge con el hecho del nacimiento más un acto jurídico. Sin el nacimiento y el acto jurídico no existe filiación. Absoluto. No existe filiación. ¿Qué hay de los hijos nacidos de matrimonio en donde cualquier persona puede presentarlos a inscribir su nacimiento? Sí, pero el acto jurídico solemne del matrimonio existió antes de su nacimiento. El matrimonio de los padres más su nacimiento da filiación de hijo nacido de matrimonio.
Y aun cuando nuestro legislador del año 2000 se quiso ver muy progresista y acabar ciertas discriminaciones y quita la clasificación de hijos nacidos dentro y fuera de matrimonio, conserva algunos preceptos que encuentran esa diferencia. ¿Por qué? Porque un hijo que nace dentro de matrimonio se puede inscribir por cualquier persona. Un hijo que nace fuera de matrimonio solo puede ser inscrito a su nacimiento por sus progenitores, por nadie más, o bien a través de un poder especial. En el caso de que no haya matrimonio, se requiere el acto jurídico, que es la presentación ante el registro civil. Y aquí yo creo que sí habría que hacer una pequeña aclaración, porque el artículo 360, que ya habla de la filiación de los hijos nacidos fuera de matrimonio, pero ya no les llama así. Ahora dice, también se acreditará la filiación por el reconocimiento voluntario que haga el padre, la madre o ambos, cuestionando ya la maternidad. O sea, que hoy por hoy una mujer que ha dado a luz, perdón por la palabra, pero así es, una mujer que ha parido no puede inscribir el nacimiento de su hijo, o si no lo inscribe no es su hijo. Pero yo creo que desde hace 18 años, quiero decirles que nuestro código alcanza la mayoría de edad en el mes de mayo de este año. Nuestro código civil es del año 2000, entra en vigor en mayo de 2000, para mayo de 2018 este ordenamiento es mayor de edad, con todas las adolescencias legislativas que tienen, y esta es una de ellas. Entonces, respecto de la madre, el alumbramiento más la inscripción de su nacimiento, si no, no hay filiación. En el caso del varón, no es la inscripción, es el reconocimiento. Si yo veo el nacimiento de un hijo y va la madre y lo presenta, no está reconociendo a su hijo, ya lo dio a luz, está inscribiendo su nacimiento, está formalizando. En cambio, si va un varón, no solo va a inscribir, va a reconocer. Y así sabemos que las formas de reconocimiento que tenemos los varones son diferentes. Acta especial, acta de nacimiento, documento público, testamento, confesión judicial. ¿Se dan cuenta cuántas formas de reconocimiento tenemos? Y a mí me gustaría que en este momento tomemos en cuenta estas formas de reconocimiento para que después que lleguemos a las acciones derivadas de la filiación nos demos cuenta que en el proceso o en el juicio de filiación o derivado de las acciones de filiación sí puede haber convenios. Sí puede haber convenios, no transacción, pero sí convenios. Entonces, bueno, el maestro Gutiérrez y González dice que no es solo el hecho jurídico, sino que además, ¿verdad?, es importante que el derecho lo sancione. Ese fenómeno natural que es el nacimiento, si no está sancionado por el derecho, no existiría. Y esto es cierto, lo acabo de comentar. Un hijo que nace de matrimonio, pues se lleva el acta de matrimonio de los padres y se acredita la filiación. Y yo creo que es importante que nosotros identifiquemos este tema de filiación en asuntos como alimentos, como juicios hereditarios. Porque por un lado tengo que hablar de entroncamiento en los juicios hereditarios y por otro lado de legitimación en los juicios de alimentos. Un acreedor alimentario difícilmente un presunto heredero difícilmente puede entroncar, o un acreedor alimentario difícilmente puede legitimarse con un extracto del acta. Porque con el extracto del acta no tenemos los datos de filiación, a menos que al acta de nacimiento en extracto se le acompañe el acta de matrimonio de sus padres. De lo contrario, es importante que nosotros sepamos, un hijo que no nace dentro de matrimonio, es importante que el demandado lo haya reconocido. Si no está reconocido, no hay legitimación. O sea, ahí es donde dice Gutiérrez y González, el hecho del nacimiento no es suficiente. Por ahí se ha cuestionado mucho la última reforma que tuvimos al Código Civil, de donde ahora ya los padres pueden elegir en primer lugar el apellido materno en lugar del paterno. Y dicen que esto va a cambiar la filiación. No es cierto. La filiación no se establece por los apellidos ni por el orden de los apellidos. Se establece porque quién lo inscribe y con qué carácter se inscribe, y donde dice hijo de quién, no son puntos suspensivos, es hijo de quién, o sea, fulana o mengana. Entonces, ¿qué es lo que se dice de qué es la filiación? Fíjense, la filiación es la relación jurídica que establece el derecho entre la madre y el padre con relación al producto de la concepción. Y esto es importante porque todos sabemos que nuestro sistema jurídico, el ser humano, entra bajo la protección del derecho desde su concepción, pero no existe hasta que no nace viable. Y si ese ser humano nace viable, tiene que estar filiado. O
sea, no es nada más que nazca. Si ese ser humano nace, pero no es hijo de matrimonio, se requiere la inscripción de nacimiento por el progenitor y por su progenitora. De lo contrario, no produciría los efectos jurídicos que nosotros necesitamos. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué es lo que podríamos decir nosotros como una conclusión respecto de lo que es la filiación? ¿Verdad? Es una situación permanente que el derecho reconoce a través de un hecho o en virtud de un hecho jurídico, que es la procreación, para mantener vínculo constante entre el padre o la madre. En esto yo también diciendo que es cierto que es un hecho jurídico, pero la procreación debería ser un acto jurídico. O sea, procrear un hijo debe ser una manifestación de voluntad con el deseo de provocar esas consecuencias, no una noche loca, no un acto irresponsable, no se me pasó la cuenta. O sea, no es así de sencillo. Yo creo que este tema de educación sexual y este tema de control de natalidad o control de fertilidad, como ahora le llaman, no es tan fácil. No es quitar o poner números de pobladores, sino es fundar familia. Cada que un ser humano procrea un hijo, se une en pareja, está fundando una familia. Y sin esa conciencia, pues vamos a tener muchos problemas, o es lo que vemos en tribunales todos los días. Ahora, si nosotros damos o tomamos en cuenta la filiación, ¿verdad?, desde un sentido natural, tendríamos que establecer que la filiación en el aspecto natural es la descendencia en línea recta y va a comprender todos los grados intermedios. Pero el vínculo jurídico solo existe de un grado a otro. Los únicos que están filiados son hijos, hijas con padre o madre. Por eso, en la filiación, de manera ascendente, siempre tendremos dos líneas. Siempre va a haber dos líneas que se bifurcan en cada grado. O sea, padre y madre, abuelo y abuela materna, abuelo y abuela paterna, y así subimos. Cada grado se bifurcan doble. En cambio, en línea descendente, pues depende. El varón tendrá todos los hijos que quiera reconocer, los procree o no. El reconocimiento es un acto jurídico irrevocable. Irrevocable. La mujer podrá filiar a los hijos que pueda dar a luz, ni siquiera los que pueda gestar. Tiene que gestar, tiene que dar a luz y tiene que inscribirlos. De ahí que la limitante de la filiación materna existe por causas biológicas, y en cambio la filiación respecto del varón pues es múltiple. Por eso dicen las abuelas, hijo de mi hijo, no, hijo de mi hija, mi nieto será. Hijo de mi hijo, en duda estará. Y entonces, la filiación, pues para el varón no es más que un acto de fe. Que como todo acto, ¿verdad?, teológico, cualquiera de las dos, se arrepienten. Nada más saben que el reconocimiento de un hijo hecho por un varón es irrevocable. Y yo quiero insistir en esto porque la Corte o los juzgados federales han hecho cada jugada con las acciones de desconocimiento. Primero porque nosotros en primera instancia, al no ubicar las acciones, su naturaleza, admitimos demandas de manera equívoca. O sea, parecemos pronósticos deportivos porque a lo que me late, así lo invoco, así lo admito y así se tramita. Y entonces nuestra sentencia pues no es el premio mayor, ¿no? Es un desastre. Y tenemos sentencias de desconocimiento de hijos de varones que han reconocido cuando el reconocimiento es irrevocable. Y luego tenemos una falsa apreciación, basado en el interés superior del menor de conocer su identidad. Y yo digo, ¿quién está demandando? Si fuera el menor, sería el fundamento, pero si no es el menor que está demandando, entonces por ahí es importante que tengamos esa situación. Entonces, podemos decir que es nuestro artículo 338 del Código Civil, lo quieren consultar, nos da el punto exacto de lo que es la filiación. Nos dice que es el vínculo jurídico que existe entre el padre y sus hijos, la madre y sus hijos. A uno le llamamos maternidad y a otro le llamamos paternidad. Jurídicamente hablando, no hay paternidad irresponsable. Jurídicamente hablando, la paternidad es un vínculo jurídico que une al varón con sus descendientes de primer grado. ¿Cuántos? Pues como las uvas, racimo pequeño, racimo grande. O sea, pocos, muchos hijos reconocidos son sus hijos.
Respecto a la madre, ya comentábamos que no hay más que los que pueda gestar y alumbrar. ¿Qué es en este sentido? Que cuando nosotros hablamos de un padre que no cumple con sus deberes, eso se llama paternaje, deberes de crianza, 4.16, 4.14 del Código Civil, y entonces empezamos a confundir una cosa con la otra. La paternidad es un vínculo jurídico inalterable, se haya o no se haya reconocido al hijo. Claro, vamos a ver más adelante su clasificación, no es lo mismo hablar de una filiación natural que de una filiación legal. Y ahí es donde confundimos, y para mí es importante establecer este parámetro, porque en todas las acciones derivadas de la filiación se pone en juego estos dos elementos: filiación natural, filiación legal, ya sea para vincular, ya sea para desvincular. Un poquito más adelante voy a explicar, o voy a tratar de plantear cuál es el fin de la filiación. ¿Qué es lo que se dice de la filiación? Que su finalidad es la tutela jurídica de una relación. Escuchen esto. La finalidad de la filiación es tutelar una relación jurídica que existe entre padre e hijos, entre madre e hijos. Y además son relaciones individuales. Cada hijo es una relación jurídica individual, inalterable y perpetua, no permanente, perpetua. Si en este momento les pregunto a algunos de ustedes o a todo el auditorio si ustedes conocieron a sus bisabuelos, algunos dirán sí, otros dirán no. Y la siguiente pregunta es, ¿aún viven esos bisabuelos? Igual, unos sí, unos no. Pero pregunto, ¿dejaron de serlo? Y así es como surge un árbol genealógico. Entonces, la filiación es un vínculo jurídico perpetuo. Marca la existencia del ser humano no solo en las relaciones jurídico-familiares, sino en sus atributos de personalidad. Y cuando nosotros aplicamos y ejecutamos inadecuadamente una acción derivada de la filiación, alteramos este fenómeno. Y claro, habría que distinguir entre lo que es esta relación jurídica que hay que proteger y lo que es la posesión de Estado, que con la reforma reciente del artículo 24 también nos dio, ¿verdad?, un buen golpe. Entonces, es por eso que el derecho, en su función de garantía, hace de su intervención en la esfera un verdadero deber público, pero con este deber se origina la existencia del vínculo al que llamamos filiación, y se tiene que asegurar primeramente de la realidad del mismo. Más adelante voy a decir cuáles son esas finalidades. Ahora me permitirá además, para terminar esta explicación y entrar ya de lleno a las acciones, ¿cómo entendemos a la filiación como un estado jurídico? O sea, no solamente es un vínculo jurídico, no solamente es una relación jurídica, no es un cúmulo o una fuente de deberes y obligaciones o derechos, sino que se convierte en un estado jurídico, y es por lo mismo, por ser de carácter perpetuo, ¿sí? Y es una situación permanente que da la naturaleza, y el hombre la toma y la lleva al derecho. Y va a tomar en cuenta para atribuirle múltiples consecuencias. Ya comentaba, fíjense, si yo veo la filiación en el ámbito del derecho familiar, lo primero que hago surgir es el ejercicio de patria potestad, ¿cierto, no? Sea hijo de matrimonio, no sea hijo de matrimonio, sea hijo de madre soltera, sea hijo de padres, ¿verdad?, que lo reconocen, o sea como sea, cualquier progenitor que lo reconoce, o los cónyuges en caso de un matrimonio, una vez inscrito el nacimiento, automáticamente entran al ejercicio de patria potestad. Y eso habría que verlo, porque cuando tenemos las acciones de investigación de paternidad, desconocimiento de paternidad, contradicción de paternidad, mientras que no está afiliado, no hay ejercicio de patria potestad. La legitimación en el ejercicio de la custodia habría que revisarlo. La fijación de pensión alimenticia hay que revisarla. Tampoco es ni sí ni no. Y por otro lado, ya comentaba, el parentesco. Cuando yo voy a un juicio hereditario, tengo que entroncar. Y entonces no son los artículos 39 y 50 del Código Civil los que tengo que aplicar, sino en su caso tendría que revisar los artículos 340, 341, 360 y demás del Código Civil, porque cuando yo voy a un juicio hereditario, mi propósito es entroncar. El entroncamiento es el fenómeno jurídico que me da parentesco. Definamos parentesco: vínculo jurídico que une a dos personas que descienden de un tronco común.
Entonces, para que yo haya establecido parentesco o tenga parentela, tengo que buscar el tronco común. Y mi tronco común con mis hermanos es distinto al tronco común con mis tíos. Y es distinto al tronco común con mis primos. Y así sucesivamente. Pero cada que encuentro un tronco común, subo y bajo, realizo parentesco. Por eso, cuando yo tengo el artículo 801 del Código de Procedimientos Civiles, que me dice que los herederos ab intestato podrán acreditar sus derechos con los documentos justificativos, y luego nos vamos al 3960. Y si no hay actas de nacimiento y si no están, como ahorita lo platico, ya no los declaramos herederos. Cuando el mismo artículo 801 me dice, los medios de prueba que se estimen convenientes. Y luego yo me voy al Código Civil y me dice que cuando las actas sean defectuosas, se acreditará el Estado Civil con la posesión de Estado. Entonces, no es lo mismo una cosa que la otra. En fin, ese es el propósito de la filiación, y eso es cuando yo digo que es un estado permanente, pero es un estado jurídico. Una vez que estoy filiado, tengo efectos familiares y tengo efectos generales. ¿Cuáles son esos efectos generales? Insisto, atributos de la personalidad. O sea, no solamente me voy a llamar Andrés Linares Carranza, sino que también voy a ser hijo de fulana, de perengano, y a su vez voy a ser, ¿verdad?, un sujeto que es imputable de derechos y obligaciones, y entonces tendré una universalidad a la que llamamos patrimonio. Pero además tendré una residencia a la que yo le voy a llamar domicilio, y tendré un origen que me va a dar nacionalidad. Sin filiación no tengo nada de esto. Y vienen otras características como el nombre, un atributo de personalidad inmutable, hasta que no llegamos a la ciudad de la esperanza y tenemos levantamiento de actas por concordancia sexogenérica, ¿no? Y claro, también el 138 del Código Civil, que ahora ya se lo llevó al registro civil, en rectificación de nombre. O sea, estos son fenómenos jurídicos que van a alterar esos atributos de personalidad llamado nombre. Pero cuando una persona fallece, estos atributos se extinguen. Y bueno, así lo tendríamos para ahora hablar de los fines. Fíjense, o quiero yo precisar, claro, es mi opinión. Pueden opinar en contra, pueden opinar de manera diferente. ¿Cuáles son los fines sustanciales de la filiación? Para mí solamente son dos nada más. ¿Cuál es la primera de ellas? Hacer coincidir la filiación natural con la legal. Un ser humano que se inscribe su nacimiento sin esta coincidencia, la inscripción es ilícita. Y para eso va a haber acciones que la ajusten. Ya sea desconocimiento, impugnación o contradicción, ajustarán esa filiación para que llegue a la realidad. Y la segunda, que yo creo que hemos perdido de vista, es una institución protectora del filio, o sea, del hijo, no del reconocedor, no de los progenitores. Y se parte de un hecho natural: los progenitores, siendo mayores de edad o con capacidad para procrear y gestar, pues son personas que tienen, ¿verdad?, una voluntad para querer saber y entender, mientras que el recién nacido no tiene ninguna voluntad. Pero el recién nacido al que estamos filiando, ¿qué es lo que vamos a hacer con esa filiación? Darle todo este estatus jurídico que ya comentamos con anterioridad. Con esta pequeña introducción de la filiación, y hay mucho que decir, no hablo del derecho romano, no hablo de cómo se maneja en el cristianismo, no hablo de muchos efectos que hemos perdido, porque además, si nosotros revisamos nuestra bibliografía de derecho de familia, este tema de filiación se toca someramente. Pero bueno, creo que con esto sería suficiente para entrar de lleno al tema que yo quiero proponerles, que son, ¿verdad?, las acciones derivadas de la filiación. ¿Y cómo lo haría? Pues primero clasificando la filiación, que ya les comenté a ustedes, y me voy a ir rapidísimo nada más. Es filiación legítima, natural y legitimada. La filiación legítima es la que nos da la ley, y esa solamente se da con motivo del matrimonio. Donde hay matrimonio no se requiere más que eso. De ahí que los hijos de matrimonio tengan una protección especial. No sé qué piensen ustedes del artículo 330 del Código Civil, que bueno, no creo que me pese a mí, pero a algunos varones sí, porque el 330 dice que en cualquier circunstancia el varón podrá impugnar la paternidad solo dentro de los 60 días siguientes
a que tenga conocimiento del nacimiento del hijo. O sea, ese shock de saber que no es mi hijo, ¿no? Ese shock de saber que la mujer a la que yo creía fiel no lo fue. ¿Sí? Pues me tarda más de 60 días para cuando yo me doy cuenta, ¿verdad? Ya se me fue el tiempo. Ya mi acción caducó. O sea, qué ingratas son las leyes, ¿verdad? Las leyes. Yo creo que no. Yo creo que no. Este acotamiento y esta caducidad tan reducida para el cónyuge es porque es en protección del hijo. O sea, es un hijo que nace en el matrimonio. No solamente debo ver la relación jurídica hombre-varón o varón, hijo, hija, sino tengo que ver el grupo familiar, que es algo que tampoco hemos aprendido a hacer. Hablamos de los divorciantes, hablamos de los hijos, hablamos de la patria potestad, hablamos de la custodia, y siempre hablamos de una contienda entre los progenitores y pocas veces revisamos al grupo familiar. Cuando alguien contrae matrimonio y también contrae obligaciones consigo mismo, con su pareja y con el grupo social en el que se desenvuelve. La manera en que nos conducimos en nuestro comportamiento y genera la posesión de estado civil genera repercusiones sociales. Si no, vean cómo se ha relajado estos valores y cómo estamos en la sociedad, cómo ha crecido el trabajo en materia familiar. Entonces, esa es la filiación legítima, la que nos da la ley, y la ley solamente nos la da en los hijos nacidos de matrimonio. Indiscutible. Una mujer casada hace que su marido sea el padre de todos los hijos que dé a luz. ¿Y eso por qué? Pues así lo dice la ley. Y yo no sé por qué se quejan, esa ley también la hicieron los hombres. En fin, esa es la filiación natural, pues la que se da por el hecho de la procreación, es un evento natural y es un evento biomédico, unos llaman biológico, y ahora con los avances que tenemos, creo que debemos llamarle genético. O sea, el parentesco consanguíneo ya quedó superado, ¿no? Muchas personas tenemos el mismo tipo de sangre y no somos ni siquiera parientes. Otros, siendo parientes y hermanos, tienen un tipo sanguíneo diferente. En cambio, hoy por hoy se puso de moda desde los años 90, finales de los 80, la prueba del DNA. Entonces ahora el parentesco debe ser genético. A través de los genes, de este estudio de genética, podremos establecer si hay o no hay ese vínculo jurídico entre ascendiente y descendiente. Y una vez que establece este vínculo jurídico entre ascendiente y descendiente, automáticamente tenemos parentesco y toda la relación jurídica que se deriva de él. Entonces, ¿qué sería la filiación legitimada? La filiación legitimada es un efecto jurídico que provoca el acto jurídico posterior. ¿Cuál? El del reconocimiento. Y hay dos formas de legitimar. Uno, cuando el varón reconoce un hijo, y otro, cuando los padres se casan. Y eso también repercute en los juicios hereditarios. Tengo denunciada una sucesión hereditaria donde el autor de la herencia procreó 5 hijos, el primero de ellos en concubinato, nunca inscribió su nacimiento él, los posteriores sí, y viene el Ministerio Público y dice que no declara heredero porque no está reconocido por el autor de la herencia. Y en cambio se le olvida que tiene posesión de estado de hijo. Se le olvida que fue reconocido por el autor de la herencia como su hijo y además quedó vinculado con sus hermanos. Y el primer acto de prueba en el juicio hereditario pues es la denuncia. Vienen los 5 y dicen: mi padre procreó 5 hijos, fulano, sutano y perengano. Pues digo, otra prueba para mí es un hecho notorio, pero lo sacamos de la jugada porque no fue a reconocerlo. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que aquí, si bien es cierto, no hay una legitimación porque no hay reconocimiento, sí hay una posesión de Estado. Y la posesión de Estado también sirve para entroncar. Entonces, esa sería la diferencia. Legítima, la que se da por ley, hijos de matrimonio; natural, la que nos da el evento del nacimiento, la biología, la genética; y la legitimada es la que requiere un acto jurídico posterior, sea el reconocimiento, sea el matrimonio posterior, porque no hay otro acto jurídico para dar filiación. Y decía hace unos minutos, la filiación se da por el hecho jurídico del nacimiento más un acto jurídico que sería matrimonio o reconocimiento. Nuestro Código Civil, ya reformado en el año 2000, cambió las reglas de los hijos nacidos de matrimonio y los nacidos fuera de matrimonio.
Si nosotros revisáramos el texto del artículo 360 de nuestro Código Civil, decía, actualmente establece, así dice, la filiación también se da. Entonces yo pregunto como intérprete de la norma, ¿también quiere decir que hay otra forma? Pues sí, 324, los hijos nacidos de matrimonio. O sea, la filiación de los hijos nacidos de matrimonio se da en el 324 y el 360 dice los que no son nacidos dentro de matrimonio. Y el cambio está en que el 360 exige el reconocimiento de ambos. Y termina diciendo, o por una sentencia que así declare. ¿Qué va a declarar? La filiación, no el reconocimiento. Y seguimos todavía empeñados en que una madre quiere obligar al varón a que reconozca a su hijo, cuando este testarudo nunca lo va a reconocer. Y así ya esté filiado de no es mi hijo. Y un problema serio es que tampoco lo trata como tal. Y le van a fijar alimentos, pues sí, pues es su hijo. Pero el reconocimiento es un acto volitivo. Lo que tendríamos que hacer es una acción de investigación de paternidad para que el juez, a través de las pruebas idóneas, declare la paternidad. Siguiendo el texto del 360, ahora tendríamos que declarar paternidad-maternidad. Lo único que sí creo es que fue visionario el legislador de la Ciudad de México, antes Distrito Federal, porque desde el año 2000 dejó vislumbrados los efectos de la fertilización asistida. O sea, ya una mujer que no dé a luz puede reconocer a su hijo y es su hijo. Una mujer que da a luz y que ha prestado su útero, pero no quiere ser madre, no lo reconoce, no es madre, siguiendo las reglas del artículo 360. Eso creo que para mí es importante en cuanto a lo que puede ser los hijos nacidos fuera de matrimonio. Y bueno, ya tenemos qué es el concepto de filiación, ya tenemos la clasificación de la filiación, y entonces ahora lo que yo propongo, un poco siguiendo, estuve por aquí también en este auditorio hace 2 años, en un estudio comparado con el Código Civil argentino, de ahí yo deduzco, porque sigue reglas similares al nuestro, pero el Código Civil argentino habla de acciones vinculatorias y desvinculatorias. Y entonces, si yo propongo, les digo a ustedes, vamos a clasificar a las acciones derivadas de la filiación. Primero, ¿cómo clasifico una acción derivada de la filiación? Pues es el ejercicio de un derecho subjetivo para acudir al tribunal y que establezca o desvincule la relación paterno-materno-filial. O sea, esa sería una acción derivada de la filiación. Cualquier pretensión que yo tenga llevada a tribunales para vincular o desvincular la relación paterno-materno-filial. Con eso ya tendría yo una acción derivada de la filiación. Ahora, cuando yo pretendo vincular al descendiente con el progenitor, entonces tendría una acción vinculatoria. Y si mi intención es desvincular porque la vinculación es ilícita, entonces la acción es desvinculatoria. Y así tenemos que las acciones vinculatorias que regula nuestro Código Civil en una clasificación que voy a proponer más adelante serían investigación de paternidad o maternidad. Es investigación de paternidad o maternidad, no reconocimiento. Porque esa es la acción que corresponde a los hijos para vincularse con sus padres o progenitores. En cambio, la acción de reconocimiento es la que va a hacer un varón a quien la madre no le permite reconocer a su hijo conforme al 379. Y entonces es el varón que quiere reconocer a un hijo nacido fuera de matrimonio y la madre no consiente ese reconocimiento. En ambos casos pretendo generar vínculo filial. Ahora, cuando existe un vínculo filial inadecuado que se ha realizado de manera ilícita contra la realidad de la filiación natural, entonces tendremos acción de desconocimiento de paternidad. Hoy por hoy, nuestro Código Civil no regula desconocimiento de maternidad. No regula desconocimiento de maternidad porque la acción de desconocimiento de paternidad solo se le permite al marido, porque es al único que se le atribuye paternidad sin su intervención. Un varón casado se presume que es padre de todos los hijos de su esposa. Contra esa presunción tiene la acción de desconocimiento. El que no está casado no tiene esta acción. Solo para quien está casado. Y que además le han atribuido la filiación sin su participación. O sea, el marido que reconoce al hijo de su esposa, se inscribe su nacimiento, el marido que lo trata como hijo, que sabe de nacimiento y no desconoce, caduca su acción.
Por eso la restricción en el ejercicio de esta acción. Y después tendríamos la acción de impugnación. Tenemos acción de impugnación de paternidad o maternidad, y aquí hay una mala interpretación en los artículos, creo que es 375, 376 del Código Civil, porque habla que el hijo al llegar a la mayor edad puede impugnar su filiación. Y como está redactado, según el contexto, pareciera ser que solo puede impugnar la paternidad, y no es cierto. Puede impugnar tanto paternidad como maternidad si es que no existe afiliación. O sea, una madre dice, bueno, ya no dice así, fíjense, también hay cambio. El 378 en su texto original decía, la mujer que ha cuidado, ha lactado o ha cuidado la lactancia, ha permitido que un niño lleve su nombre, no se le podrá retirar y puede impugnar cualquier reconocimiento. El texto original era ese. Actualmente dice el 378, cuando una persona cuide, entonces ya es unisex, es ingénere. O sea, ya esta facultad la tiene hombres y mujeres. Antes eran solo las mujeres. Pero el 379 todavía sigue diciendo que una mujer puede impugnar. Entonces, un niño o un ser humano que sabe que la madre que lo registró no lo es, o un padre que lo registró no lo es, o el marido de su madre no es su padre, tiene derecho a impugnarlo. Y esta acción de impugnación caduca en los 4 años. ¿Por qué? Pues porque tiene una posesión de Estado. Pero entonces, la forma de proteger el derecho fundamental a conocer la identidad está previsto en esta acción de impugnación. Pero también tendremos que ver que existe otra acción de impugnación que está prevista en nuestro Código Civil de aquellos hijos que nacen después de los 300 días de disuelto el matrimonio o separados los padres. 329. Las cuestiones relativas a la paternidad del hijo nacido después de 300 días de disolución del matrimonio podrán promoverse de conformidad con lo previsto en este código en cualquier tiempo por la persona a quien perjudique la filiación. Pero fíjense, no es lo mismo la acción de impugnación del hijo o la hija a la acción de impugnación de los terceros. La acción de impugnación de los terceros solo comprende aquellos hijos que nacieron 300 días después de separados los cónyuges. Porque hay un artículo anterior que dice que aunque hayan pasado 300 días, la mujer todavía tiene derecho de imputar el hijo al marido. Tal vez hay convivencias, no solo paterno-filiales, sino también conyugales, ¿no? Entonces, bueno, la ley permite eso y también tiene esa acción de impugnación. Y finalmente hablaríamos de una acción mixta. ¿Por qué es una acción mixta? Porque es una acción que vincula y desvincula al mismo tiempo. Y esta acción contenida en el artículo 368 del Código Civil no la tienen los demás códigos en este país. He estado en algunas entidades federativas y no tienen este precepto de contradicción. Dice el artículo 368 que tiene acción contradictoria, textualmente así dice, acción de contradicción del Ministerio Público cuando el reconocimiento se hace en contra de los intereses del menor. Dice cuando se hace en perjuicio del menor. Esto es que si alguien reconoce a un hijo sin ser su hijo, pero no lo hace en su perjuicio, el Ministerio Público no está legitimado. Mi tránsito por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, siendo director del Ministerio Público Civil y Familiar, siguiendo la costumbre, me hizo promover no una, sino varias demandas de nulidad de acta cuando no es lo procedente. La acción es derivada de la afiliación y si el reconocimiento no se hace en perjuicio del menor, el Ministerio Público no está legitimado. Y dice el mismo precepto, la misma acción, ¿cuál? Pues la de contradicción. La tendrá el progenitor que reclame para sí o solamente para desvincular. O sea, esto es típico, una mujer, ¿verdad?, procrea un hijo fuera de matrimonio, el padre de su hijo lo reconoce, pero como siempre, a la hora que vienen los problemas, pues se va por los cigarros y no regresa. Y como no lo vamos a declarar, ¿verdad?, ausente, sino pues dice, si este no me quiere, habrá otro que sí me quiera, viene otro varón y reconoce al hijo. Si ese hijo tiene 2 actas de nacimiento por varones diferentes, ¿la segunda acta es nula? No. Registro civil es una institución pública de buena fe. Sería nula si se hace en contravención a lo que dice el Código Civil o el reglamento, pero las 2 actas son válidas. Lo que aquí prospera es una acción de contradicción. Para que el padre biológico haya o no reconocido a su hijo, tiene derecho de contradicción.
Si ya lo reconoció, solamente para excluir más reconocimiento. Si no lo ha reconocido, es para excluir y vincular. Por eso se llama de contradicción. Previste nuestro Código Civil, artículo 368, y ojo, último párrafo 368. Los terceros tienen este derecho solo en vía de excepción. Y creo que aquí vale la pena reflexionar a quién considero tercero. Porque tenemos terceros en los contratos, tenemos terceros en el proceso, tenemos terceros en el chisme, no es cierto, en las relaciones interpersonales. Entonces, ¿qué es un tercero? Un tercero es el sujeto que no está vinculado con la relación jurídica principal. Arrendador, arrendatario, causa viente, tercero. Arrendador, arrendatario, mandatario, tercero. Cónyuges, Sancho, tercero. Padre, hijo, madre, hija, cualquier relación de otra persona es tercero. O sea, ¿los abuelos están filiados con los nietos? No. Otra vez, la filiación es un vínculo jurídico únicamente entre padre, hijo, madre e hijo, no más. Los abuelos están emparentados, pero no están filiados. La filiación no va más allá de los progenitores, ni más allá de cada uno de nuestros hijos. Si yo tengo 10 filios, si tengo 3 filios o no tengo, pues no hay relación jurídica, y hay tantas filiaciones tenga, tantas relaciones tenga. En cambio, mis padres podrán tener 3, 6 o ningún nieto de parte mía, sí, de mis hermanos, pero no están filiados con ellos, están emparentados. Luego entonces, en las relaciones jurídico-filiales, quien no es padre, hijo o madre, es tercero. Entonces el artículo 368, cuando interpreta a los terceros, pues puede hablar de los abuelos, puede hablar de los tíos, puede hablar bla, bla, bla. ¿Cuál sería el caso concreto? Mi hijo, ¿verdad?, que decidió reconocer a un hijo que no lo es, y que yo sé que no es, entonces es un hijo que nace, ¿verdad? No sé, estamos hablando del año 2000, y ya conoce a su madre hasta el año 2002, y lo reconoce en el 2003, pues ya para mí es un hecho notorio que no es su hijo, porque ni siquiera lo conocía. Pero resulta que él se va o se muere, y después vienen y me demandan a mí alimentos conforme al Código Civil siendo ascendiente. Yo no podría impugnar ese reconocimiento, pero sí podría oponer la excepción de contradicción para no cubrir alimentos. Podría oponerlo como excepción en una acción de petición de herencia, cuando no fuera la petición de herencia en la sucesión del reconocedor. Cuando estuviéramos en el supuesto de 1604, 1606 del Código Civil, que es otro pariente el que va a reclamar, un pariente que proviene de una afiliación ilegítima. No, ilícita. ¿Por qué no la quiero llamar ilegítima? Para no confundir con la afiliación legítima. O sea, una afiliación inadecuada es ilícita, y prefiero utilizar este término. Es una afiliación ilícita, y para eso existe la acción de contradicción. Entonces, esto es en cuanto a los efectos que produce nuestra acción. Si yo reviso las acciones de filiación según nuestro Código Civil del Distrito Federal, entonces vamos a tener una clasificación que va a variar un poco, pero es la misma. ¿Sí? Tenemos, según nuestro Código Civil, desconocimiento de paternidad, reconocimiento, impugnación de paternidad o maternidad, y ahí está la de terceros. Y por otro lado tendríamos contradicción, que puede ser de paternidad, maternidad o ambos. Cuando una mujer adolescente se embaraza, ¿qué hacen los padres de ella? Reconocen al nieto como su hijo. Y después aparece el padre del hijo y dice, pues no me habías dicho que estabas embarazada. Esto suena de novela, pero puede ser cierto. ¿Sí? ¿Qué es lo que van a hacer esta mujer y este varón? Pues demandar a los abuelos maternos la acción de contradicción, tanto maternidad como paternidad, y atribuírsela a cada uno de ellos. O solo excluirla. O sea, una mujer que la obligan, que las circunstancias que hace que sus padres reconozcan a su hijo, su acción es de contradicción. Su acción es de contradicción, no es nulidad de acta. Las actas no son nulas. El reconocimiento es ilícito. Y finalmente tenemos la acción más importante, la que más se presenta, es investigación de paternidad, no reconocimiento.
investigación de paternidad. Y bueno, un poquito más adelante vamos a explicar este tipo de acciones. Me voy a regresar un poquito a lo que es la parte adjetiva. He dejado una revisión de lo que es la parte sustantiva de las acciones derivadas de la filiación. No, he revisado lo que es la filiación, sí, los efectos de la filiación, y como una nota introductoria yo les digo, cuando alguien acude al juez con una pretensión para filiar o para desvirtuar la filiación, estamos frente al ejercicio de una acción derivada de la filiación. Y hago esta precisión porque al revisar el artículo 24, fíjense qué dice. Las acciones del Estado civil tienen por objeto las cuestiones relativas al nacimiento, defunción, matrimonio o nulidad de este. Filiación. Si ya dijo filiación, sale sobrando reconocimiento, ¿cierto? Porque dentro de las acciones derivadas de la filiación están todas estas, pero me repite reconocimiento. Emancipación, tutela, adopción, divorcio y ausencia. O atacar el contenido de las constancias del registro civil para que se anulen o rectifique. Las decisiones judiciales recaídas en el ejercicio de las acciones del Estado civil perjudican aún a los que no litigaron. Las acciones del Estado civil fundadas en la posesión de Estado producirán el efecto de que se ampare o restituya a quien lo disfrute contra cualquier perturbador. Quien recuerda el texto de este artículo 24 sabrá que recientemente fue reformado. Mutilaron el último párrafo y le dieron facultades al registro civil para la rectificación de acta. El texto actual en el primer párrafo es similar y en el segundo dice: la rectificación o modificación de actas del Estado civil de las personas se realizará ante el juez del registro civil. Y bueno, mi primer cuestionamiento es que no son acciones. Una acción es un interés que se dirige a un interés contrario. Y claro, podríamos revisar el artículo 24 y tendría muchos cuestionamientos, como el caso de la adopción, como el caso de la tutela, que tampoco son acciones. Pero es el primer error del legislador de haber clasificado toda la función jurisdiccional en un solo precepto e incluir acciones, ¿verdad?, con pretensiones que no son contenciosas. No es el tema de discusión, solamente me quedo en ese error que tiene el artículo 24 de hablar de filiación y de el reconocimiento. Si revisara yo el artículo 1019 de nuestro Código de Procedimientos Civiles, ya en el juicio oral solamente habla de filiación. Y bueno, dentro de esta oportunidad dentro de esta regulación nos da la oportunidad de clasificarlas nosotros al momento de ejercitarlas. Recuerden que el artículo 2 de nuestro Código de Procedimientos Civiles no nos exige que denominemos la acción. Lo que sí nos exige es que precisemos la pretensión o la prestación, que es donde nos derrapamos. Porque la mayoría de demandas que yo he visto, dice la señora, vengo a demandar el reconocimiento. Pues, ¿cuál? Si él no quiere, pues nunca lo va a reconocer. Aquí luego tendría que decir, vengo a demandar la acción de investigación para que quede filiado en términos del 360 mi hijo, mis hijos, mi hija, etc. Que sería para mí lo congruente, ¿no? En el artículo 1019 del Código de Procedimientos Civiles, que regula el juicio oral, que de acuerdo con las reformas que tenemos hoy por hoy, todas las acciones derivadas de la filiación deben ser llevadas en juicio oral. Tenemos algunas acciones ya pendientes que todavía no se han terminado en juicios tradicionales o procesos tradicionales, pero el juicio ordinario civil en la Ciudad de México ya no es la vía aplicable. Todas las acciones derivadas de la filiación tendrán que llevarse en vía oral. Y vuelvo a repetirlas: desconocimiento, reconocimiento, contradicción, impugnación e investigación. Lo que a mí me brinca es que tenemos también acción de nulidad, pero no nulidad de la filiación, sino nulidad del consentimiento. Cuando un varón reconoce a un hijo siendo incapaz, ya sea menor de edad o con discapacidad intelectual, puede, dice, contradecir ese reconocimiento. No, no es cierto. Lo que puede hacer es pedir nulidad por vicio de consentimiento. Pero entonces ahí sería nulidad del reconocimiento por vicio de consentimiento. Entonces ese sería el planteamiento. Con esta aclaración, no sé si hay alguna inquietud.
Bien, entonces ahora sí vamos a explicar estas acciones y sí quiero asumir esa responsabilidad porque esta clasificación que yo voy a proponerles no la dice ningún autor, no está así en el Código Civil. Necesitamos revisar todo el título de filiación y hacer esta inferencia de acuerdo a su naturaleza, de acuerdo a la pretensión. Si yo quiero desvincular a un hijo siendo varón y siendo marido, puedo y estoy legitimado. Si yo pretendo desconocer a un hijo que yo reconocí, no puedo, porque el reconocimiento es irrevocable. Si efectivamente soy lo suficientemente inocente o crédulo para creer que una mujer me diga que es mi hijo y con eso yo lo reconozca, entonces sí podría yo demandar la nulidad del consentimiento, pero entonces siguiendo la teoría general de las obligaciones cuento con 60 días a partir de que conozco el error. Y como todos los asuntos familiares, ¿verdad?, tienen que madurar como el vino y se tardan más de 60 días. Claro, aquí los abogados hacen alguna operación para que se diga en su demanda que se acaban de enterar. Bueno, pues sería también, ¿verdad?, parte de la excepción demostrar por parte del demandado que están enterados, dirían en el pueblo, desde antes. Y entonces, si revisamos la acción de desconocimiento en el Código Civil, nos vamos a dar cuenta que el artículo 326, ¿verdad?, dice que el marido puede desconocer a los hijos. Bueno, también ya está reformado el 326 y esa también es una reforma reciente. Y entonces tenemos aquí que buscar los antecedentes legislativos. Dice, no es cierto, corrijo, decía, el marido no podrá desconocer a los hijos alegando adulterio de la madre, aunque ésta declare que no son sus hijos o no son hijos de su esposo, a no ser que el nacimiento se le haya ocultado o que demuestre que durante los 10 meses que precedieron al nacimiento no tuvo, así decía, acceso carnal con su esposa. Digo, ahora tenemos que decir que no tuvo relaciones sexuales, esto es más claro, más nítido, pero ahora el 326 dice, el cónyuge varón no puede impugnar la paternidad de los hijos que durante el matrimonio conciba su cónyuge mediante técnicas de fecundación asistida si hubo consentimiento expreso en tales métodos. Quiero decirles que este párrafo fue adicionado al 326, pero ahora nos está quitando la posibilidad de que el marido no pueda impugnar la filiación alegando el adulterio de la madre, que frecuentemente se nos está presentando. Ahora, al no tener el precepto, pues vamos a tener problemas, ¿no? ¿Qué es lo que nos quedaría? Pues un antecedente histórico. El 327 del mismo Código Civil, ¿sí? El marido podrá desconocer el hijo nacido después de 300 días contados de que judicialmente, y de hecho tuvo lugar la separación provisional prescrita para los casos de divorcio y nulidad, pero la mujer, el hijo o el tutor de este pueden sostener en tales casos que el marido es el padre. Artículo derogado. 328. El marido no podrá desconocer que es padre del hijo nacido dentro de los 180 días siguientes a la celebración del matrimonio, y ya vienen algunas fracciones y este artículo también se encuentra ya derogado. ¿Por qué? Pues porque cambian las reglas del artículo 324. Antes se presumían hijos del matrimonio o del varón, en este caso de los cónyuges, los nacidos después de 180 días de celebrado el matrimonio y los nacidos durante los 300 días posteriores a la separación. Con el Código Civil del año 2000 ya no, se presumen hijos de los cónyuges los que nacen al día siguiente del matrimonio. O sea, antes decían que eran de olla express, ahora decimos que son de microondas, ¿no? Y esto ha cambiado. Lo que sí no ha cambiado es la acción de desconocimiento. El marido podrá intentar la acción de desconocimiento cuando se le ha ocultado el nacimiento, cuando no ha inscrito su nacimiento, no lo ha reconocido, ¿verdad?, y que además pueda acreditar que tiene imposibilidad o tuvo imposibilidad para concebir. Esa imposibilidad para concebir puede ser física, esto es que no tuvo una relación física o sexual con su esposa por estar en un lugar diferente, digo, a menos que haya mandado, ¿verdad?, a través de un banco y haya fertilización asistida, está la excepción, pero fuera de ahí no. Y la otra es que sea infértil.
Todo esto ha cambiado porque creo yo que hay una mala interpretación de un artículo que nos deja aquí el legislador y que estamos aplicando en la vida diaria. Dice el artículo 325, contra la presunción a que se refiere el artículo anterior, se admitirán como pruebas las de haber sido físicamente imposible al cónyuge varón haber tenido relaciones sexuales con su cónyuge durante los primeros 120 días de los 300 que han precedido el nacimiento, así como aquellas que el avance de los conocimientos científicos pudieran ofrecer. Esta línea cambia el sesgo de interpretación, porque fíjense, decía, contra la presunción a la que se refiere el artículo anterior, se admitirá como pruebas las de haber sido físicamente imposible al cónyuge varón haber tenido relaciones sexuales con su cónyuge durante los primeros 120 días de los 300 que han precedido el nacimiento, así como aquellas que el avance de los conocimientos científicos pudieran ofrecer. Pareciera ser que el texto es alternativo, ¿no? Es la posibilidad física o los avances. Sí, pero acuérdense que en los dos supuestos, si deja pasar más de 60 días, si ha reconocido al hijo, ya caducó su acción. ¿Por qué? Porque tendremos que hablar que el 329 dice, las cuestiones relativas a la paternidad, o sea, desconocimiento, nacido después de 300 días de la disolución del matrimonio, podrán promoverse de conformidad con este código en cualquier tiempo, cualquier persona. Pero vuelvo a insistir, de aquellos que nacieron 300 días después. Porque en el caso del 330 dice, en todos los casos en que el cónyuge varón impugne la paternidad, debe deducir la acción dentro de 60 días contados desde que tuvo conocimiento del nacimiento. Y como dijo la Madre Superiora, dice, todos. O sea, en el supuesto del 325, en las dos hipótesis normativas. Ya sea que haya estado imposible físicamente para concebir, o ya sea que pueda tener la prueba del DNA, en cualquiera de los dos, si pasan 60 días después de que tiene conocimiento del nacimiento, su acción caduca. ¿Por qué? Pues porque la idea en todo caso sería una sanción, un hecho ilícito de la madre, pero no sancionar al hijo. Aunque sabemos que sociológicamente sí puede ser sancionado, porque un varón que sabe que el hijo que ha tratado como tal no lo es, pues posiblemente haya caducado su acción, pero no su conducta. Y entonces el comportamiento relacional de ese varón va a cambiar. Y bueno, pues ahí ningún juzgador podrá hacer algo para evitarlo, ¿no? Esta sería la acción de desconocimiento de la acción. Esta es una breve explicación. ¿Qué es lo que yo propongo? Bueno, que revisemos ahora los artículos, ¿verdad? Es 1019 a 1072 del Código de Procedimientos Civiles. ¿Por qué hablamos del 1033? Porque habla de los requisitos de la demanda. ¿Sí? El 1033 sustituye el 255. Pero entonces, ¿por qué el 1019? Porque acuérdense que el 1019 clasifica las acciones de la afiliación para llevarlas a la vía oral, pero vamos, entre el 1019 y el 1032 poco útil nos va a ser para este tema. Me voy al 1033 porque ahí están los requisitos que debe llevar la demanda ahora en el juicio oral, que son similares al 255. Como ya no es juicio oral, ya no es juicio ordinario, ahora tendrá que ser juicio oral. En cuanto a la legitimación, solamente marido o concubinario. ¿Y por qué concubinario? Porque también el Código Civil se presume quiénes son hijos del concubinario, y si algún concubinario le quisieran imputar la filiación, recuerden que hoy por hoy en la Ciudad de México ya puedo inscribir concubinato. Entonces, si yo voy al registro civil, ¿verdad?, inscribo mi concubinato, mi concubina después podrá inscribir el nacimiento de sus hijos. Antes no se podía porque era solamente una situación de facto. En el estado de Hidalgo también, no creo que ya se derogó, pero en el estado de Hidalgo había la inscripción del concubinato, creo que ya no. Un estado lo regula, otro lo desregula, pero lo que sí es cierto, que hoy por hoy, claro, lo dice el reglamento del registro civil, y creo que lo establece el 291 del Código Civil, creo que es el bis. Se reforma el artículo 35 de nuestro Código Civil para hacer inscribible el concubinato, pero no tenemos título de concubinato en el capítulo de registro civil, y entonces tenemos que acudir al 291 bis del Código Civil. 291 bis. Cuarto párrafo. Los jueces del registro civil podrán recibir declaraciones con relación a existencia o cesación de concubinato.
existencia o asociación de cohabitación y otros hechos relativos a relaciones de pareja que no constituyan modificaciones al estado civil y que las personas deseen hacer constar ante el referido juez del registro civil. Nos basta con que yo inscriba este concubinato para que después, con relación al artículo 380, me parece, 383, se presumen hijos del concubinario y de la concubina los nacidos dentro del concubinato y los nacidos dentro de los 300 días siguientes en que cesó la vida en común entre el concubinario y la concubina. Entonces, con base en el 291 bis, cuarto párrafo, inscribo el concubinato, llevo mi acta de registro de concubinato, presento al menor y ya sigo del concubinario. Y entonces, siguiendo las reglas del artículo 18 del Código Civil, que dice que la falta de precepto no será motivo para que el juez deje de resolver, entonces yo por analogía podría ir a la acción de desconocimiento siendo concubinario. Pero cuando me hayan atribuido el nacimiento, la filiación, sin haber participado. Es que esa es la característica de la acción. O sea, un marido, un concubinario puede ir a la acción de desconocimiento cuando se le atribuye paternidad sin su participación. ¿Cuál es su participación? Conocimiento del nacimiento, trato de hijo, o sea, posesión de estado de hijo o reconocimiento. Cualquiera de estos tres elementos son excepción a la acción de desconocimiento. Yo creo que es muy sencillo y le hemos dado muchas vueltas y para mí así de fácil es. ¿Quiénes están legitimados de manera pasiva? Madre e hijo. Y en ocasiones un tutor especial. Para mí esto no es necesario. El legislador dice que se requiere un tutor para el reconocimiento. Sin embargo, si yo reviso mi Código Civil, voy a encontrar ese texto que pongo a consideración de ustedes. 336. En el juicio de impugnación de la paternidad o la maternidad serán oídos, según el caso, el padre, la madre y el hijo, a quien si fuere menor se le proveerá de un tutor interino y en todo caso el juez de lo familiar atenderá al interés superior del menor. Repito, en el juicio de impugnación, esto es ir a la clasificación previa. ¿Cuándo es una acción impugnativa? Cuando se va a desvincular, no cuando se va a reconocer. Pero hay otro artículo que dice que el reconocimiento no se puede hacer sin el consentimiento del reconocido si es mayor de edad, o bien sin el consentimiento de un tutor especial que al efecto se designe. Hasta donde yo tengo ahorita datos, no he visto nombramiento de tutor especial para reconocimiento. Tuve yo la suerte de iniciar mis funciones como secretario de acuerdos en el 17 familiar. El juzgado 17 familiar era un juez menor en Xochimilco. Hasta 1974 existían 2 jueces pupilares en esta ciudad. Y estos jueces pupilares designaron muchos tutores especiales para reconocimiento de hijos nacidos fuera de matrimonio. Hoy por hoy vamos al registro civil y se reconocen sin el consentimiento del menor y sin su tutor especial. Según el Código Civil, todo reconocimiento de hijo nacido fuera de matrimonio requiere este requisito. ¿Requisito formal que puede invalidar el registro? No, porque el reconocimiento es irrevocable. Entonces, como que fue un requisito que está ahí de más. Entonces, esta sería la legitimación pasiva. Creo que adelante dice las excepciones que se pueden oponer. Para que proceda el ejercicio de la acción de desconocimiento se requiere que se le haya ocultado el embarazo, que haya imposibilidad de tener relaciones sexuales, que no haya comparecido a registrar al menor, que no lo haya reconocido expresamente en un testamento, por ejemplo, que el hijo sea viable y que se haga dentro de los 60 días posteriores a que tenga conocimiento del nacimiento. Entonces, imagínense aquellas personas que se van a trabajar a otro lado, ¿va? Y ganan en familia, dejan 2 hijos y encuentran 3. Y bueno, pues aquí está más que probado que no son sus hijos. Pero ¿qué resulta si le estuvieron carteando, se estuvieron whatsappeando, dicen ahora, o chateando y ya le mandaron fotos del chamaco? Pues ya es su hijo. El requisito es que se le haya ocultado el embarazo, que desconozca el nacimiento del menor. Fíjense, todos esos requisitos de procedibilidad que yo percibo que en la realidad, en el momento práctico, no los vemos. Para mí siento que estas acciones las estamos revisando de una manera muy somera y confusa.
¿Cuáles son las excepciones que se pueden oponer? Una es la presunción legal, que ya vimos, que sea hijo de matrimonio, la caducidad y la falta de legitimación. ¿Cuándo habrá falta de legitimación? Cuando no se reúnen los requisitos de procedibilidad. O sea, un marido que conoce el nacimiento desde que se dio, no podría desconocerlo años antes. O sea, tiene 60 días y si no se le ocultó el embarazo, pues ya no hay legitimación. También aquí valdría la pena pensar que quien no es marido no puede continuar, no puede intentar la acción, pero sí la puede continuar. O sea, si un marido inicia la acción de desconocimiento o fallece, sus herederos pueden continuarla. Pero si él no la intenta, ya no se puede, a menos que haya nacido después de los 300 días, que ahora tengo ciertos desafíos. ¿Qué sucede si una pareja, conyugal o no conyugal, han contratado el sistema o servicio de fecundación asistida y el contratante fallece durante el procedimiento de fertilización asistida? Y entonces el hijo nace después de los 300 días de muerto el contratante. Pues para mí es de él, porque acuérdense que ya fue reformado el 326 y dice que si él consintió, pues debe ser su hijo. Pero fíjense aquí, ¿por qué? Pues porque ya la filiación se había dado un acto jurídico. ¿Cuál es? El reconocimiento. Ahora tenemos un acto jurídico distinto, que es contrato de fertilización asistida, contrato complejo, multilateral, porque en ese contrato de fertilización van a existir los donadores, donantes, médicos o institución médica y contratantes. Entonces todos ellos están en el contrato de fertilización asistida, y los efectos jurídicos en la parte biomédica es una, y los efectos jurídicos en la relación interpersonal es otra, y los efectos jurídicos en el mundo familiar es otra. Pero bueno, ahí están, son los avances de la ciencia médica que nosotros no hemos regulado o no lo hemos hecho asertivamente. La siguiente acción sería la de reconocimiento. Para mí esta no reviste mayor problema y deriva del artículo 379. Fíjense la facultad que tiene una mujer y que a veces no la hemos dimensionado. Basta que una mujer contradiga el reconocimiento de un varón para que éste quede sin efectos. No necesita acudir al juez, no hay que demandar la nulidad del acta. Basta hacer una interpelación o basta ir al registro civil y decir no es su hijo para que éste quede sin efecto. Con eso es suficiente. Ahora, si una mujer, que es la única que puede saberlo, dice que no es su hijo, pues no es su hijo. Pero entonces el varón que sí cree que es su hijo, a riesgo de tener un desengaño, la acción que va a intentar es de reconocimiento. ¿A quién tendría que demandar? A la madre. Cuando la sentencia sea favorable y haya que inscribir el nacimiento, hay que nombrarle un tutor especial al niño. No lo hacemos. O sea, una cosa es la acción donde el juez dice, bueno, aunque ella te dice que no, ya está probado que sí, entonces se ordena la inscripción. No el reconocimiento, porque el reconocimiento ya lo está haciendo. Yo como abogado de la parte demandada hábilmente lo que haría era allanarme a la demanda, pedirle al juez que ratificara la demanda el actor, y con eso en términos del 79-80 del Código Civil voy y inscribo el nacimiento. No necesito litigio. Para quienes han manejado el derecho civil, saben ustedes que cuando hay un juicio oral, pago de pesos, y el demandado confiesa que sí lo debe, en ese momento lo hacemos ejecutivo y no lo ejecutamos. Pues así son las acciones de la filiación. En cuanto el varón reconoce que sí es su hijo en la contestación, en la audiencia previa o en el convenio, se convierte en una confesión judicial. Entonces, lo que decir el juez, acéptalo. En mi gestión como juez familiar, porque lo fui, a Dios gracias, yo sí conciliaba en estos juicios. Me dicen que no, sí hay conciliación. Y esa era una de ellas. Si él aceptaba que era su hijo, pues ya era una confesión judicial. Digo, todavía se les daba la oportunidad que disfrutaran y gozaran la inscripción ellos mismos, pero de no hacerlo así se apercibía que se mandarían copias certificadas en términos del 80-81 del Código Civil. Y sobreseía el asunto, ya no necesito sentencia. Ya no necesito sentencia porque hay confesión judicial. He sabido de algunos casos donde incluso
Se revoca la resolución del juez y se exige la prueba de DNA. Pues si el reconocimiento es un acto volitivo, ¿no? Yo, varón, puedo tener todos los hijos que quiera reconocer. Si lo hago en perjuicio de esos chamacos, bueno, pues ya me reclamarán la impugnación en su momento, o tendrá que haber una acción distinta, tal vez una acción del Ministerio Público. Porque algo que tampoco hemos visto, cuando alguien inscribe un nacimiento no siendo real, incurre en 2 delitos. Falsedad en declaraciones ante autoridad distinta de la judicial y un delito contra el estado civil de las personas. Si es que no llega a haber usurpación, creo que no. Pero el delito, no sé, Pati, me podrá decir si ya varió nuestro Código Penal, pero creo que era así, ¿no? El tipo penal era delito contra el estado civil de las personas, que era la alteración de la afiliación, y falsedad en declaraciones ante autoridad judicial. No sé si hay concurso real de delitos o no, o solamente es un concurso ideal, pero lo que aquí hay delito es delito. Y bueno, se sanciona en el mundo penal, se sanciona en el mundo familiar con la acción de desconocimiento o de impugnación. Pero creo que no reviste mayor problema la acción de reconocimiento, solamente para los varones que quieran o no reconocer un hijo. Vía oral, mismos artículos. Legitimación activa, solo el padre, ¿sí? Solo el padre. Pero que quede claro, un padre que no está casado respecto a un hijo nacido fuera de matrimonio. Puede estar casado, pero todos los hijos de su esposa pues eran suyos. Ahora, no es lo mismo el permiso para reconocer que el permiso para llevar. O sea, un varón puede reconocer hijos fuera de matrimonio sin el consentimiento de su esposa, pero lo necesitará para llevarlos a vivir a su casa. No sé, así dice el Código Civil, ¿eh? Sí, aunque suene irónico, pero así lo dice el Código Civil. Y esto, por ejemplo, en el caso de divorcio. Ahora tenemos muchas familias ensambladas. Entonces nosotros tenemos que resolver custodias de parejas sobrecasadas. No es lo mismo bicasado que sobrecasado. O sea, un bicasado es el que se casa 2 veces sin haberse disuelto el primer matrimonio. Y un sobrecasado es un reincidente que después de divorciado se vuelve a casar. ¿Sí? Porque el 266 así lo permite. Dice, el divorcio es la disolución del vínculo matrimonial. Esto no es tan interesante como lo que sigue. Dejando en aptitud a los contrayentes de volverse a casar. Entonces, lo que resulta atractivo del divorcio, porque no entendí bien y creo que quiero seguir experimentando, entonces me divorcio, me vuelvo a casar y lo que estoy generando son familias ensambladas, porque ahora mis hijos de mi primer matrimonio, para llevarlos a vivir a mi casa con el segundo cónyuge, requiero su consentimiento. Y entonces cuando los jueces queremos hacer estudios socioeconómicos o psicológicos al cónyuge, vienen los amparos porque es un tercero. ¿Y si es tercero? Bueno, es tercero en la controversia, pero no es tercero en la familia. Y el grupo familiar donde va a ir a convivir el menor, pues es ese grupo familiar donde existe ya otro cónyuge, familia ensamblada. Tus hijos, mis hijos, nuestros hijos. Así es, esa es la realidad social que tenemos ahora, y bueno, para eso nos sirve también un poco estas acciones. Requisitos de procedibilidad, pues también son sencillos, ¿sí? Que la madre no consienta o contradiga el reconocimiento, que no sea hijo de mujer casada, esto también es importantísimo. Si yo tengo un hijo de una mujer casada, no puedo demandar reconocimiento, y también por ahí hemos tenido algunos desaguisados. El menor en su momento podrá contradecir esa afiliación del marido de su mamá y luego investigar la paternidad. Pero yo, varón, no puedo ir a deshacer un grupo familiar. O sea, el varón que tiene relaciones sexuales con una mujer casada está haciendo un hecho ilícito desde el punto de vista de derecho familiar, pero es un hecho ilícito y se sanciona con responsabilidad civil. Pero entonces la ley protege al grupo familiar. Entonces, un varón no puede demandar reconocimiento de paternidad del hijo de una mujer casada. Ahora, una mujer casada en el momento de la concepción, porque si el hijo nació antes de haberse casado y ahora es una mujer casada y el marido lo reconoció, pues tampoco es una acción de reconocimiento.
es una acción de contradicción. Es una acción de contradicción. Pero dice la ley, sí lo puede demandar una vez que el marido lo haya desconocido. Y entonces la mente del ser humano, entre brillante y perversa, imagínense si la mujer le fue infiel y vienen a demandarle el reconocimiento, pues basta con que diga, es mío. Y eso impediría el reconocimiento del otro varón. Ya, esa es una excepción, es mío, o sea, yo no lo quiero desconocer, y mientras que yo no lo quiero desconocer, no procede la acción de reconocimiento. Sin embargo, como actuamos visceralmente, lo primero que hacemos es enojarnos, ¿verdad? Jalarnos los cabellos pensando que los cuernos se van a desprender, pero no pasa eso. Y bueno, nos enojamos y chocamos contra este grupo familiar. Impugnación del reconocimiento. 375 del Código Civil, ¿verdad? Y estoy clasificando la acción así porque, insisto, puede ser paternidad o maternidad, ahora siguiendo las reglas del 360. Esta acción no estaba permitida anteriormente respecto de la madre, porque decía el 360, la filiación de los hijos nacidos fuera de matrimonio. Ahora dice también, ya quito esa palabra. Y antes decía, la filiación de los hijos nacidos fuera de matrimonio respecto de la madre por el solo hecho del nacimiento, o sea, irrefutable. Respecto del varón, era por reconocimiento de él o una sentencia que sí lo declarara. Como cambian las reglas del 360, también cambia mi interpretación y ahora el 375 lo puedo hacer para impugnar reconocimiento de varón o de mujer. Problemas, pues madres, ¿verdad? Lésbicas o lesbianas, en donde una madre reconoce un hijo y otra madre reconoce al mismo hijo, no es lo mismo si lo hacen como pareja o no. Acuérdense que ha cambiado las reglas. Uno de los cambios que ha habido en las actas de nacimiento, que ya se va a quitar la clasificación nombre del padre, nombre de la madre, para poner nombre de los progenitores. Y de esa manera hacer ingénere. Entonces, ahora ya un ser humano puede tener dos padres o dos madres al mismo tiempo filiando. O sea, creo que esto rompe la filiación natural, o sea, indiscutiblemente para mí la rompe, pero no sería el único caso de excepción. En caso de la adopción así le hacemos. Ahora, pero sí rompe un principio que yo establecía, que nadie puede tener al mismo tiempo dos filiaciones paternas o maternas, salvo que se trate de progenitores homosexuales. Si la pareja conyugal o concubinal es del mismo género, permitiría a un ser humano tener dos padres o dos madres del mismo sexo, al mismo tiempo. Y entonces ahí tenemos una familia homoparental. No monoparental, homoparental. Así estamos. Por eso yo creo que yo no estoy en contra de la homosexualidad, ni tampoco me preocupa. Quiero decirles que estuve participando en la comisión redactora de la primera reforma para el levantamiento de actas por concordancia sexogenérica. Estuve parte de la redacción de los primeros artículos. Lo que sí creo que estamos en falta al no regular estos efectos. Ya, no le llamemos matrimonio, concubinato entre personas del mismo sexo, creo que sí tendremos que aplicarle más ciencia a este tema. ¿Cómo regular la filiación en el caso de progenitores o titulares de la filiación del mismo sexo? Yo no creo que debamos de tratarlos igual, pero sí lo estamos haciendo. Así lo estamos haciendo, y en el caso de la impugnación del reconocimiento, la puede hacer el hijo cuando alcanza la mayoría de edad, y tiene 4 años para hacerlo si se enteró durante su minoría de edad. Pero si se entera ya siendo mayor, a partir de que se entera, corren esos 4 años. Y también con la aclaración que hay unos códigos que hablan de 2. O sea, es un precepto que también cambia de entidad federativa en entidad federativa. Entonces la recomendación sería que cuando ustedes tengan que demandar alguna de estas acciones, revisemos el código. Y aun cuando la acción podría estimarse personal y el juez competente puede ser de cualquier lugar, pues habría que ver en dónde se inscribió el nacimiento para aplicar la ley del lugar donde se inscribió el nacimiento. ¿Sí?
Entonces, ojo, si yo tengo un acta del Estado de México y quiero intentar una de estas acciones, tengo que revisar el Código Civil del Estado de México, o de Nayarit, o de cualquier entidad federativa. También es acción en vía oral. La legitimación activa sería del padre menor de edad cuando habrá una revocación, cuando alcance la mayoría de edad. Esta acción realmente no es de impugnación, ya había comentado, es realmente una nulidad, pero el legislador habla de impugnación. Dice, cuando un menor de edad o un incapaz reconozca a un hijo, se podrá impugnar ese reconocimiento, pero el reconocimiento no se impugna el vicio de voluntad, ¿no? Esa ya la había comentado, ya se las había explicado en términos del 329 del Código Civil, pero aquí el punto clave es que la impugnación de paternidad, no de maternidad, solo de paternidad de hijos que nacen 300 días después de separados. Y para mí también es importante porque yo como juez, si un varón viene a demandar el reconocimiento del hijo de una mujer casada y hace la precisión que está separada después de más de 300 días, sí le doy curso. Sí le doy curso porque tengo dos presunciones y tengo que hacer el conflicto de intereses, porque aun cuando esa mujer está casada, si no vive con el marido, o sea, no es hijo del marido, y entonces un varón que no es el marido podría, ¿verdad?, reconocerlo o demandar la acción de reconocimiento. Como se darán cuenta, lo que yo trato en ese momento de explicar es que no es interpretar de manera exegética o a rajatabla, sino que es un principio de la acción y lo llevo al caso concreto. Ya dije que es acción, ya dije que es una pretensión contra la filiación o a favor de la filiación. Ahora estamos hablando de los sujetos y hablaríamos de los casos concretos. Y esto sí es un contexto importante porque para quienes son litigantes es importante la narración de los hechos. O sea, ojalá dejemos de hacer demandas de formato. Copia esta y copia esta. No, espérame, cada caso concreto es diferente. Y los hechos que yo voy a narrar son con los que yo voy a establecer la base de pretensión y mis pruebas y además los puntos de contradicción. Nada de inventar o de falsear las cosas pues, para poder tener precisión, ¿sí? Y aquí llegamos a una parte importante que es la investigación de paternidad, que es la que frecuentemente se nos presenta y a la que hemos denominado de reconocimiento. Y para mí es importante porque, uno, la acción de investigación es imprescriptible. Es la única acción que no prescribe, que no caduca, ¿sí? La acción para investigar la filiación es imprescriptible. La acción que compete al hijo para reclamar su filiación es imprescriptible para él y sus descendientes. 347. La acción que compete al hijo, o sea, hijo o hija, para intentar la acción, para reclamar su filiación es imprescriptible. Sin embargo, existe una taxativa. O sea, aun cuando la acción es imprescriptible, ¿sí?, tendríamos que atender a lo que establece el artículo 388. Las acciones de investigación, fíjense, acciones de investigación de paternidad o maternidad, no habla de reconocimiento, es las acciones de investigación de paternidad o maternidad solo pueden intentarse en vida de los padres. Entonces, fíjense cómo está el binomio. La acción de investigación es imprescriptible para el filio, pero se encuentra limitada a la vida del padre o madre. Y claro, ahí más adelante dice, si se intentó antes, se puede continuar por los herederos, ¿verdad?, o contra la sucesión. Entonces, esto sí es una situación importante porque todas las acciones que hemos visto, todas son caducables, menos esta. Entonces, sí es importante, y bueno, pues ahí estaba la acción de investigación de paternidad, se contempla en los artículos 60, porque el 60 está dentro del capítulo del registro civil, que me dice que son los hijos que no son de matrimonio, los requisitos que debe de haber. Y al 347 lo acabo de leer, igual que el 388, que habla de la acción de investigación de paternidad. Y esa se le va a dar al hijo en cualquier tiempo. Claro, si el hijo está afiliado con otra persona, primero debe demandarse la contradicción, la impugnación.
Si una persona fue reconocida por el marido de su madre o se le atribuye paternidad por ser marido de su madre, tendría que impugnar esa paternidad y una vez desvinculado, investigar. O sea, nadie puede tener, salvo el caso ya comentamos de la homosexualidad, pero nadie puede tener dos padres filiados al mismo tiempo. O sea, ¿se puede tener dos padres jurídicamente hablando? Sí, pero de manera excepcional. La primera de ellas, puedo tener un padre biológico y un padre adoptivo, en el caso de la adopción simple, que todavía se subsiste en el 410E. Puedo tener un padre biológico, filialmente hablando, y un padre por afinidad, porque el marido de mi madre es mi padre por afinidad. Y eso genera vínculos familiares y también deberes familiares, como cual contribuye al sostenimiento del hogar. Tal vez el marido de mi madre, que no es mi padre, no esté obligado a darme alimentos, pero sí está obligado a sostener el domicilio donde yo vivo. Y la otra, que pues es más reciente, alguien puede tener dos padres cuando sean parejas homosexuales. Alguien puede tener dos madres si son madres lesbianas. Fuera de eso, no. O sea, solamente puede haber una sola afiliación. Por eso, cuando alguien está afiliado, primero hay que impugnar la afiliación y después la vinculación. No son acciones subsidiarias, no son acciones acumuladas, porque son sujetos procesales diferentes. Con uno me voy a desvincular y con otro me voy a vincular. Entonces, son acciones contradictorias prohibidas en el Código de Procedimientos Civiles. En el caso de la acción de investigación de maternidad, pues va a cambiar, porque solamente sería en casos o supuestos muy específicos, ¿no? No se dan los supuestos del 368, ¿verdad?, por falta de registro, pero nunca se permitirá atribuir al hijo a una mujer casada. Por ahí hay unas reglas específicas. Por ejemplo, se hablaba antes de la investigación de maternidad en caso de rapto, estupro, violación. Ahí debe de haber una sentencia penal para poder hacer la investigación de maternidad, pero también lo establece el Código Civil. Si a ese hijo se pretende atribuir a una mujer casada, pues se encuentra limitado. No sé, hoy por hoy, con las nuevas perspectivas que tenemos de derechos humanos y buscando ese interés superior del menor o bien el derecho natural de conocer su filiación, se podría demandar la investigación de maternidad. Lo que yo no creo que resulte procedente es demandar investigación de maternidad en el caso de la maternidad subrogada. O sea, si yo tengo una maternidad subrogada, la madre contratante es la madre. Igual que el 360, si lo reconoce, pues es la madre. Una mujer que ha contratado para prestar el útero, permitir que se fertilice su útero y que geste un menor, no queriendo ser madre en el contrato inicial, pues no podría reclamar la maternidad con posterioridad, pero tampoco podría demandársele la investigación de maternidad. Son acciones que se están generando nuevas. ¿Por qué? Pues porque ha habido avances en la ciencia biomédica y nosotros los juristas seguimos atorados y resolviendo esto a través de la analogía, cuando yo creo que es tiempo de empezar a investigar y tener nuevos supuestos. Para la investigación de paternidad, aquí sí ya tenemos los avances. Yo creo que desde que se descubrió la prueba del DNA, esto avanzó mucho. Antes, para intentar una acción de investigación de paternidad, decía la ley, debe tenerse un principio de prueba por escrito. Y eso, como dijo el indio, estaba campeón. Estando yo en la Procuraduría, recuerdo algunos asuntos que vimos en donde los abogados hábilmente iniciaban la denuncia por incumplimiento de deberes alimenticios y a través de la averiguación previa se hacía la prueba del DNA y entonces ya iban a hacer la acción de investigación. O sea, siempre ha habido salidas, sobre todo cuando partimos de hechos ciertos. Eso fue alguna experiencia. Hoy ya no lo necesitamos. Pero la acción de investigación de paternidad no la ha, no sé si perfeccionado o complicado la Corte. Y aquí yo tendría algunas opiniones que a lo mejor difieren de mis compañeros. La primera de ellas, la acción de alimentos derivada de la filiación es acumulable y sería competencia del juez que conozca la filiación. 2, no hay legitimación para una pensión provisional. ¿Por qué? Pues porque todavía no se ha estado afiliado, todavía no se establece la prueba. Pero la Corte me ha establecido que en las acciones de investigación de paternidad, una vez pasada la prueba
y comprobándose, el juez ya tiene facultades para determinar una pensión provisional. Obvio que en la sentencia definitiva, con plenitud de jurisdicción, lo podrá hacer. Pero acuérdense que una vez establecida la filiación, surge el ejercicio de patria potestad, surge el deber alimentario, y digo deber alimentario, no obligación alimentaria, porque el deber alimentario puede ser incluso también del filio. Ojo, ahí hay que tener cuidado porque a lo mejor un filiador va a querer estar filiado pues, para recibir pensión alimenticia, y a lo mejor no es correcto. Entonces surge el deber alimentario, pero también necesitamos precisar lo que nos ha dicho la Corte. En una acción de investigación de paternidad, el juez en la sentencia definitiva debe fijar alimentos, sí. El tema sería si condeno de manera retroactiva o a partir de la prueba del DNA, porque es cuando estoy fijando pensión provisional. Se hace definitiva con mi sentencia, pero ¿qué sucede con la conducta procesal del demandado? Otra vez toma relevancia la narración de los hechos. Sabía que estaba embarazada, no sabía que estaba embarazada, se le ocultó el nacimiento al progenitor. Una vez que se enteró qué conducta asumió, cooperó en el desarrollo de la prueba, porque decir, yo no sé, no es mío, tengo mis dudas, pero pues aquí estoy, ¿verdad? No tanto como háganme lo que quieran, pero sí pongo, ¿verdad?, la muestra, ya sea de cabello, saliva o sangre, para hacer la prueba. Sin embargo, vemos muchos juicios en donde el demandado, pues como pez en el agua, se escurre, se niega, no se hace la prueba, se tiene la presunción y todavía quiere probar en contra de la presunción, va al amparo, amparo indirecto, revisión, etcétera, y para cuando vinculan con el menor, ya es mayor de edad. Entonces, yo ahí recuerdo un asunto en donde así pasó precisamente porque la acción se intentó, creo que cuando el menor tenía 14 años, entre la interposición de la demanda y la sentencia pasaron más de 4 años, para cuando empieza a pedir los alimentos, el que era menor y es mayor de edad, ya la madre no tiene legitimación para continuar con la reclamación de los alimentos, y este chamaco, que yo creo que era muy libre, o alma libre, pues subió en Facebook unos blogs, o como se dicen, en donde decía que le valía gorro, que no quería trabajar, que él era feliz, que le gustaba la vida bohemia, bla, 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 mismos que exhibe el demandado. Y bueno, 320 es esa la obligación para dar alimentos. Y ya no hubo alimentos. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decir? Que el caso de la acción de investigación de paternidad se encuentra vinculada con los efectos de la filiación. Ejercicio de patria potestad, entonces un padre a quien están filiando coactivamente o con motivo de la sentencia, también entra al ejercicio de patria potestad. Entonces hay que tener cuidado porque una de las prestaciones en reconvención o como resultado de la sentencia, régimen de convivencias, que es parte del ejercicio de patria potestad. Y pues así pudiésemos pensar en algunas otras acciones, pero creo que con esto estaría señalando lo que es estos requisitos de procedibilidad, dependiendo si va a ser acción de investigación de paternidad o maternidad, y las consecuencias son las de la filiación. ¿Cuál es el requisito de procedibilidad? Que no haya sido inscrito el nacimiento por quien debió hacerlo. Ahora, si un varón ya inscribió el nacimiento, tampoco se puede mandar investigación. Otra vez, tendría primero que impugnar esa acta y luego demandar investigación. Sí, esa es una de las excepciones también. ¿Cuáles son las excepciones? Una presunción legal, una caducidad, falta de legitimación, y últimamente he venido pensando en la posesión de Estado. Si bien es cierto que el artículo 24, ahora reformado, suprimió esa situación, hay un artículo, creo que es el 353, que conserva la acción plenaria de posesión, ya sea para retener o recuperar. Dice el 335, espero no equivocarme: si el que está en posesión de los derechos de padre o de hijo fuere despojado de ellos o perturbado en su ejercicio sin que preceda sentencia por la cual deba perderlos, podrá usar de las acciones que establecen las leyes para que se le ampare o restituyan la posesión. Entonces también hay que tomar en cuenta que las acciones, sobre todo las desvinculatorias, alteran la posesión de Estado. Y hay que tomar en cuenta que esta posesión de Estado debe beneficiar al filio. Entonces, yo ahí les diría que habría que tener en cuenta a la excepción que tendríamos que hacer. ¿En qué sentido? Que puede ser que un varón venga y demande la filiación
o sea, a través del reconocimiento, o que alguien le demande en la investigación de paternidad, pero no por eso podría perder su estado familiar el hijo. O sea, yo puedo ser hijo de Jesús González y seguirme llamando Andrés Linares. Lo que se va a inscribir en mi acta de nacimiento es que ya no soy hijo de Ignacio Linares, sino de Jesús González. Entonces, ahí también tendríamos que tener mucho cuidado en lo que es acreditar la afiliación. Esta acción la dejé al final porque es una acción mixta, porque es una acción que poco se utiliza y que se confunde con una acción de nulidad de acta. No es acción de nulidad de acta, ya se los comenté el 368, habla de la acción de contradicción. La acción de contradicción es la que puede intentar un padre o madre biológicos para vincularse y excluir un mal reconocimiento, o solo para excluir. El ejemplo que utilicé hace unos minutos, un varón, ¿verdad?, que procrea un hijo nacido fuera de matrimonio y que la madre no le avisa, no inscribe su nacimiento y otro varón lo reconoce. La acción de contradicción sería para desvincular ese reconocimiento indebido y para vincularse. Pero también es posible que ese varón sí lo haya reconocido y que después venga otro varón y lo vuelva a reconocer. En ese segundo caso, la acción de contradicción sería solo para desvincular, porque ya estoy vinculado. Y en ambos casos sería contradicción. Y puede ser contradicción de paternidad, maternidad o de ambos. Normalmente en el delito de tráfico de menores, ahora creo que no sigue siendo, bueno, no, antes era privación ilegal de la libertad, en su modalidad de tráfico de menores, y ahora no sé cómo se llama el tipo penal, pero cuando una pareja reconoce a un hijo sin serlo, independientemente del ámbito penal, en el ámbito familiar podría o no repercutir. Porque esa pareja puede estar procesada y puede ser condenada por el delito, pero no por eso podemos quitarle al menor, porque estaremos transgrediendo el artículo 378. La persona que cuida o ha cuidado a un menor en la lactancia no se le puede quitar si no lo consiente. Y las actas hacen prueba plena hasta en tanto no se demuestra su nulidad y no hay motivo de nulidad. Entonces, aquí soy tal vez exagerado, pero ese menor podría seguir bajo la filiación de los delincuentes. Digo, entendiendo que si han sido sancionados por un juez penal y los ha encontrado penalmente responsables y les ha condenado, pues ya están condenados, pero no desvinculados. Y creo que yo cometí muchos errores porque siendo director del Ministerio Público les quitábamos a los menores, los llevábamos al albergue y después demandábamos nulidad de acta. Y luego los dábamos en adopción a otra familia. Y lo que hacíamos era violar la posesión de Estado de hijo. Y transgredíamos el 368 porque yo, Ministerio Público, carecía de legitimación porque el reconocimiento no era en perjuicio de los menores. Como ven, hemos dado un pequeño repaso sobre muchos tópicos. De cada uno de ellos habría muchos casos, ¿no? Solamente como para cerrar y platicar alguna experiencia, también estando en la dirección del Ministerio Público, había una mujer hábil como todas, muy hábil, que tenía 2 hijos, ¿verdad?, que le hizo creer a un varón que eran sus hijos, pero no vivía con él. Y bueno, como un buen hombre, ¿verdad?, responsable, frecuentemente iba y contribuía para los gastos de sus hijos. Pero ella vivía con otro hombre, que bueno, él con mayor certeza creía que eran sus hijos. 2 problemas reales. Uno, que nunca inscribieron el nacimiento de estas criaturas de 4 y 5 años de edad. Y bueno, pues el destino a todos nos alcanza y no fue la excepción esta mujer y se murió. Y bueno, en cuanto se muere la señora, el que se creía padre, pues va por sus hijos, ¿no? Pero se encuentra con que hay otro padre. Y como ambos eran hombres y bien machos, pues se agarraron a golpes, llegaron las patrullas y terminaron todos en la agencia del Ministerio Público. Los niños se van al albergue, los padres son procesados por lesiones en riña, y bueno, después de que se salen de su proceso, pues van ante el juez a demandar la contradicción. Miren la prueba del DNA, ninguno era padre de los hijos.
¿Cierto o no, Agustín? Él estaba conmigo en la Procuraduría, en ese entonces lo vivimos, ¿no? Entonces, bueno, por eso decía nuestro buen amigo Velázquez Nieto que la paternidad sigue siendo un acto de fe. Solo con dos premisas. Uno, las relaciones jurídico-familiares, entre ellas la filiación, no dependen de la norma, sino del trato. El comportamiento relacional es un vínculo jurídico que une a las personas en el estado familiar. Fundamento 138 quater, 138 sextus. No es una relación jurídica patrimonial, contractual, es una relación jurídico interpersonal, de emociones, de sentimientos, y sobre todo cualquier relación jurídico familiar debe estar fundada en algo que nos da miedo decir: amor. No debe darnos miedo, pero debemos hacerlo con responsabilidad. Muchas gracias.